Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la segunda sesión de Fuego que no se apaga con el pastor Arturo Andrade. Le voy a pedir el favor al pastor Pablo que ore por esta reunión y le damos lugar. Emocionado por esta segunda sesión y yo sé que va a ser muy buena. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Pastor Arturo pueda enseñarnos. Y importante, yo quiero decir es lo siguiente: a veces hay algunas cosas que escuchamos una o dos o tres veces, pero oye, póngale atención a lo que el Espíritu Santo le dice y dónde pone el dedo en su vida de un nuevo, porque yo creo que eso va a marcar una diferencia y va a ayudar a que vayamos de gloria en gloria. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Arturo, gracias por comprensión de los tiempos, Señor, y estas oportunidades de poder sembrar tu semilla en tantos corazones. Señor, gracias por estas oportunidades que hoy tenemos, Señor, que nosotros las aprovechemos para la gloria tuya y para el avance del reino de Dios. Y especialmente pedimos también por corazones abiertos, sensibles, dispuestos a escuchar, aprender y a aplicar, para que nuestro fuego nunca se apague. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Pablo, Pastora Marinés, y gracias a Comprensión de los Tiempos por esta oportunidad de tener esta vitrina, este espacio, esta oportunidad de hablar acerca de la Biblia, de la fe, de la vida cristiana. También a todos los que se están conectando, un saludo muy especial de diferentes lugares de esta región latinoamericana. Están llegando. Bienvenidos a todos. En la sesión primera de esta conferencia Fuego que no se apaga, pues estuvimos hablando acerca de nuestra identidad. Pero quiero comenzar con un versículo bíblico, Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Esta carta maravillosa dice en este capítulo 12: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Aquí este capítulo de Hebreos pues sí habla de quitarnos de un peso que nos impide correr, y pues no solamente es el pecado, dice especialmente el pecado que te hace tropezar, pero hay más cosas que nos hacen tropezar y que no necesariamente son pecado. La palabra clave aquí es corre con perseverancia, una palabra muy especial que se repite una y otra vez en nuestra vida con Dios, la perseverancia. Y por eso estamos en esta conferencia Fuego que no se apaga, porque pues finalmente la perseverancia tiene algo muy importante en este tema. Y pues quitarnos de todo peso que nos impide correr. Obviamente el pecado no solamente nos hace tropezar, sino que trae muerte. Pero hay muchas más cosas que nos hacen, nos impiden correr de una manera adecuada. Así que en la pasada sesión, pues comenzamos con que la vida espiritual tiene su fundamento, tiene su comienzo en comprender quiénes somos en Cristo. Y no comienza, o sea, la vida espiritual no comienza con hacer más cosas. Cuando iniciamos nuestra vida cristiana, pues fue un momento en el que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Muy rápidamente nos integramos a una comunidad cristiana, muy rápido estábamos haciendo parte de este colectivo de creyentes. Y también de manera rápida comenzamos a escuchar todo lo que hay que hacer como cristiano.
Eso es un proceso muy rápido en la vida. Nos convertimos en un instante, pero luego estamos presionados y estamos confrontados con el tema de hacer cosas. Y entonces la vida espiritual la asimilamos como el hecho de hacer cosas para Dios y nos olvidamos un poco de esta identidad como creyentes. Así que, pues, los hábitos y las cosas que hacemos van a fluir de manera natural cuando se sostienen desde nuestra identidad. También, pues, vimos en la sesión pasada y los animé a que escribieran unas declaraciones en cuanto a la identidad. Yo soy en Cristo y que pudieran hablar esto con personas o en su devocional. ¿Cómo les fue con eso repitiendo estas declaraciones de identidad? Espero que lo hayan hecho y hayan tenido esa oportunidad de repetir una y otra vez estas declaraciones de identidad. Estamos a veces repitiéndonos declaraciones de falsa identidad o escuchándolas o pensándolas. Y pocas veces somos conscientes de que necesitamos repetirnos, hablarnos, escucharnos a nosotros mismos, decir quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso, anímese a hacer estas declaraciones, a escribirlas, a decírselas a alguien, a orar con ellas en su tiempo devocional. Y esto, desde esas declaraciones, pues podemos ir hacia el siguiente paso en el camino espiritual. Si ya sabemos quiénes somos en Cristo, pues ahora vamos a aprender a construir sistemas diarios que encajen con esa identidad y mantengan encendido el fuego espiritual no solo por unos pocos días o semanas, sino a lo largo de los años de una vida cristiana. ¿Cómo conseguir 40 años de cristiano, 50, hasta el final de los días como un creyente? ¿Cómo mantener encendido ese fuego? Entonces vamos a hablar de ir de metas a sistemas. Metas versus sistemas. La vida efectiva, pues, no se construye solamente sobre deseos, o buenas intenciones. Y muchas de las organizaciones más influyentes en este mundo son los primeros en ser conscientes de que necesitan más que deseos y buenas intenciones, incluso más que unas metas definidas, necesitan establecer sistemas que ayuden a que estas cosas diariamente puedan ocurrir. La vida espiritual es lo mismo, ocurre lo mismo. Muchos creyentes pues tienen metas sinceras y lo oímos cada rato. Yo como pastor escucho cada rato estas metas sinceras. Voy a orar más, voy a leer más Biblia, voy a ser mejor servidor, y tienen unas metas y se las fijan y trabajan en ellas, pero por sí solas estas metas no producen cambio duradero. ¿Y por qué no producen una transformación duradera? ¿Y por qué esas metas como que después se vuelven cosas muy, muy opresivas porque no avanzamos hacia ellas? Bueno, la respuesta está en que no están acompañadas de un sistema que las sostenga en la vida diaria. Y esto no es tan complicado. O sea, lo que pasa es que a veces hablamos de sistemas y hoy, pues con la tecnología, con los programas de computador, los lenguajes de computación, la inteligencia artificial y todo eso, entonces imaginamos o pensamos que los sistemas tienen que ver es con dispositivos, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con computadores, pero no es así. Antes de que hubiera computadores y antes de que hubiera lenguajes para los computadores y dispositivos y tanta tecnología a nuestro alrededor, los sistemas ya estaban funcionando. Es más, fue un hombre, un biólogo, que estudiando la vida, estudiando la naturaleza, estudiando
pues los reinos de la vida vegetal, animal y al ser humano, fue el primero que habló acerca de sistemas y eso fue básicamente el siglo pasado, siglo XX. Desde la biología fue que empezó a hablar de sistemas, no fue la ingeniería la que empezó a hablar de sistemas, fue la biología, qué interesante. Y hay cosas como increíbles porque sus declaraciones y sus investigaciones eran cosas que hoy nos parecen tan sencillas y como tan obvias, pero que en su momento verdaderamente cambiaron la percepción y la mentalidad. Y fue lo que dio lugar a organizaciones más complejas y estructuradas. Y fue después la ingeniería la que tomó estos conceptos para empezar a desarrollar todo lo que usted hoy conoce en el tema de computadores. ¿Qué decía? Decía que pues un sistema está relacionado entre sí y que las partes de un sistema por sí solas pueden algo, pero que juntas pueden mucho más. Y que estos sistemas simples construyen sistemas más complejos, que no hay un sistema complejo que no pueda verse desde sistemas sencillos o simples o pequeñitos. Y así, mejor dicho, con estas declaraciones sencillas, avanzó la ciencia y esto empieza a ser algo aceptable para muchas, muchas otras ciencias. Fue interesante que hace unos pocos años estaba escuchando un tema de familia, era como una conferencia de familia, cuando de repente dicen, bueno, vamos a hablar del enfoque sistémico para la familia. Y yo, ve, otra vez la teoría general de sistemas aplicada ahora a la familia. Un asunto que, mejor dicho, sirve para todo. Y en tu vida espiritual puede servir. Tienes que empezar a ver tu vida espiritual y tu vida como creyente aplicando algunos sistemas que le den toda la fortaleza necesaria a las metas y a los hábitos que tú quieres implementar. Bueno, vamos a ver un poquito la diferencia entre meta y sistema. Algo básico, algo aquí para nuestra conferencia. Una meta espiritual podría expresarse algo así como yo quiero orar más. Entonces, los que hacen metas te van a decir que esa meta le falta de todo, porque las metas deben ser SMART, que eso es la nueva diagrama, debe ser específica, medible, debe tener un horizonte de tiempo, debe tener una manera de medirse para que uno sepa si lo hizo o no. Entonces, quiero orar más, debería decir, bueno, quiero orar más cada día, o quiero orar por cada día 15 minutos basado en tal cosa. Entonces, usted puede desarrollar la meta lo más específica, lo más medible, lo más con un horizonte de tiempo. En un mes voy a lograr esta meta de oración. O quiero leer más Biblia. Entonces, bueno, quiero leer eh, todo el Génesis durante este mes y quiero memorizar un versículo bíblico en este mes salido de Génesis. Y bueno, usted puede hacer eso muy específico, muy medible, con un horizonte de tiempo muy claro para ti. Eso es una meta y está bien, o sea, entre más específicas sean, pues más fácil de cumplirse. Pero ¿cuál es la diferencia con un sistema? El sistema espiritual es la estructura concreta que hace posible que tú puedas llevar a cabo esa meta. Entonces, si tú dices que vas a leer más Biblia, el sistema te empieza a mostrar, bueno, en dónde la va a leer. ¿La va a leer digital o la va a leer de papel? ¿La va a leer en una Biblia con letra grande? ¿La va a leer con esa estructura que necesita para la meta? Es lo que se llama sistema. No puedes decir que vas a leer más Biblia todos los días si ni siquiera tienes una Biblia a tu alcance.
Entonces, la diferencia entre meta y sistema es que el sistema es todo lo estructural, todo lo concreto que hace posible que esa meta se cumpla. Si tú dices que vas a leer la Biblia todos los días en tu casa, ¿en qué lugar de tu casa vas a hacerlo? ¿Es un lugar con buena iluminación? ¿Es un lugar que no tiene distractores? ¿Es un lugar cómodo? Porque pues mira, si tú vas a orar más o leer más Biblia, pero el lugar donde lo vas a hacer es como una vez que leía el cuarto, vi una película que se llamaba El Cuarto de Guerra y era una señora que oraba dentro de un closet y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hace uno para orar en un closet ahí tan encerrado? Bueno, ella lo hacía, pero ese sistema tiene que ayudarte, o sea, de pronto le ayudaba porque ahí era el único lugar donde podía tener como privacidad y estar a solas. Pero usted tiene que encontrar su sistema, usted tiene que encontrar qué es aquellas cosas que le proveen ayuda para que esas metas puedan hacerse. Y también tienes que tener unos pequeños gatillos durante el día que te ayuden a disparar esa meta. Y bueno, es interesante, o sea, si tú dices voy a leer más Biblia, pero y pones la Biblia, o sea, consigues una Biblia así de un color diferente y la pones ahí y la dejas abierta donde vas a empezar a leer y apenas abres los ojos, lo primero que ves es el libro, pues seguro que eso es como un gatillo que comienza a llamarte, a jalarte, a disparar esa meta que tienes. Entonces, no solamente es como tener definida mi meta, tipo Smart en un papel, en mi dispositivo o en una cartelera, sino que realmente estoy ubicando como un sistema todo aquello que puede ayudarme a que esa meta se pueda vivir cada día, no solamente un ratico, no solamente un momento, sino cada día puedo hacerlo. Los sistemas entonces convierten los deseos espirituales en prácticas reales que reflejan nuestra identidad como hijos o como discípulos, como adoradores, como embajadores, como siervos de Dios. Los sistemas son a la vida espiritual lo que los principios son al estudio bíblico. Deben ser un camino seguro, repetible y saludable. Eso es. El, en un momento en que quería refrescar mi devocional, empecé como a mirar cómo y a preguntar a diferentes personas cómo hacían su devocional y dónde lo hacían y preguntas muy de su estructura, más que del contenido, porque algunos usan ciertos materiales y entonces me hablaban de los materiales y dije, no, pero ¿dónde lo haces? ¿Qué ambiente te rodea? ¿A qué horas lo haces? Y empecé a darme cuenta que algunos tenían esto muy claro, muy sistemático, su lugar de devocional, las cosas para hacerlo, su libreta donde registran lo que hablan con Dios y bueno, todo ese sistema los hacía que cuando hablaban del tema devocional, lo hacían con tanta emoción porque tenían todo un sistema a su alrededor. Hasta tenían algunos eran tan increíbles que decían, me compré una taza especial donde pongo mi café cuando hago mi devocional. Y yo decía, increíble cómo estas cosas les ayudan, esta manera sistémica de ver les ayuda en un hábito espiritual, en una meta espiritual. Voy a hacer devocional todos los días a la misma hora, pero si no hay un sistema, eso puede ser lo más aburrido y lo más difícil y lo más complicado y una cosa que suena tan sencilla y debería ser tan emocionante, se vuelve algo tan complicado y tan difícil. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacer devocional todos los días se puede volver una carga tan terrible?
Bueno, porque no estamos viendo la estructura alrededor de eso, el sistema que prepare eso. Y entonces esa es la principal diferencia entre una meta y un sistema. Así que los sistemas son a la vida espiritual lo que los principios son al estudio bíblico. Un camino seguro, repetible, saludable, una estructura que no se derrumba en un momento, en un día, sino que mantiene esa fortaleza para que yo pueda caminar con seguridad y repetidamente en ese hábito o en esa meta que me he propuesto. Así que si algunas cosas en tu vida espiritual, eh, como metas espirituales y buenas disciplinas espirituales no están fluyendo, pues no cambies la meta, revisa tu sistema. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de sistemas espirituales. Aquí empieza un tema como de sugerencias, porque al final cada uno necesita encontrar su mejor sistema y deberías probar algunas cosas que te pueden funcionar a ti y también tienes que encontrar pues un sistema para ti que responda a tu entorno, a la cultura en la que estás inmerso. O sea, aquí no hay nada así como escrito en piedra, todo tenemos que trabajarlo hasta llegar a nuestro propio sistema. Por ejemplo, el sistema para la palabra de Dios. Entonces, la identidad dice, por la gracia de Dios soy un hijo que desea conocer cada día más a su Padre y por eso me alimento constantemente de su palabra. Entonces, yo encuentro en la Biblia la fuente para conocer mejor a mi Padre Celestial. Encuentro en la Biblia el alimento que requiero para mi sostenimiento espiritual. Encuentro que en la Biblia, porque soy un hijo de Dios, encuentro las promesas a las cuales aferrarme en algunos momentos claves de mi vida. En la Biblia encuentro el soporte para algunas realidades que confrontan y pues desestabilizan mi vida. Ahí encuentro promesa y fortaleza para mi vida. Y es interesante, en la Biblia encuentro ruta que me ayuda para mi transformación, porque soy un hijo de Dios, puedo aprovechar más la Biblia. Así le dijo Pablo a Timoteo cuando le habló acerca de la palabra de Dios. Y vale la pena repetir, pues recordar esa cita bíblica ya en segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, ya que la tenemos aquí abierta. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra, a fin de que el hombre de Dios, dice la Reina Valera. O sea, la Biblia está escrita para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, para la persona que Dios ama. Aquel pues que no tiene una identidad como hijo, no disfrutará ni le sacará tanto provecho a la palabra de Dios como el pueblo de Dios. Yo estoy segurísimo de esta declaración. Así que mi identidad como hijo hace que yo anhele y desee más de la palabra de Dios. Entonces, ahora necesito un sistema para que esto pueda ocurrir, porque hasta aquí, pues mi identidad es clara y mi anhelo, mi deseo es claro. Voy a alimentarme más de la palabra, voy a permitir que ella me transforme, voy a sacarle más provecho. Hasta ahí es un deseo. Necesito un sistema que me ayude a establecer este deseo y se vuelva una realidad. Entonces, bueno, voy a escoger un lugar, un espacio físico
preparado con Biblia y con libreta para hacer mi tiempo de palabra de Dios. Ahora, alguna gente joven hoy dice, no, no, yo libretas, yo uso mejor mi dispositivo. A mí me gusta anotar en mi dispositivo tecnológico. Bueno, está bien, puedes anotar en tu dispositivo tecnológico. Asegúrese, eso sí, tener una buena copia por allá en alguna nube del internet, porque esos dispositivos a veces cuando más los requerimos son cuando les da por fallar. Las libretas, en cambio, usted la abre y ella sigue ahí disponible. Usted verá como quiera, pero prepare un espacio donde haya Biblia y libreta. También hay que entender que los dispositivos tecnológicos pueden ser una bendición pueden ayudarnos a tomar notas y a tener cerca de nosotros las cosas. Por ejemplo, visité en una ocasión a aquellos que hacen un esfuerzo enorme por tener la aplicación YouVersion en los dispositivos móviles, en los celulares y en las tabletas. En la YouVersion, una aplicación para la Biblia, y también en el computador, usted pues tiene la Biblia en la mano. Y ellos contaron que, pues en realidad, apasionados por la Biblia, trabajando mucho el tema de Biblia, dijeron, pero ¿cómo hacemos para que la Biblia llegue a más personas? Y entonces como que miraron que todo el mundo andaba con un celular y ellos dijeron, pues vamos a hacer una aplicación que las personas puedan descargar en sus dispositivos y tengan la Biblia en su mano. Buenísimo. Y pues una buena idea, y consiguieron patrocinios y tienen una plantilla de personal muy grande y mucha gente colaborando voluntaria y mucho dinero invertido en este proyecto. Pues para uno es como gratis, o sea, yo lo descargo y lo empiezo a usar. Y por eso, pues, y ellos dicen, entre más personas lo descarguen y más lo usen, más se está cumpliendo el propósito que tienen y todos los recursos que invierten para eso. Así que aproveche y ponga la Biblia en el dispositivo. YouVersion se llama la aplicación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que pues cuando se trata de leer la palabra y concentrarse en lo que Dios quiere decirnos, pues también el dispositivo nos empieza a bombardear con muchas notificaciones y se vuelve no solo el facilitador de acercarnos a la Biblia, sino en el primer distractor que tenemos. Entonces, algunos cristianos se levantan, abren los ojos y lo primero que miran es el celular, pero no la Biblia en el celular, sino quién sabe qué en el celular. Generalmente, pues las redes sociales, las redes de comunicación social, eh, o esos lugares donde solamente es como ver fotos. ¿Quién sabe? Y como que la Biblia no aparece de primeras en los creyentes cuando abren los ojos y miran, lo primero que miran es el celular, el clima. Ay, a ver cómo me he visto hoy, el clima y todo. Entonces termina siendo el celular, el móvil, el dispositivo, uno de los principales que nos borbandean, un principal distractor en nuestro sistema de más Biblia en nuestra vida. Entonces, uno debería en su sistema decir, no, en cambio de tener ahí voy a tener la Biblia y lo primero que miro antes que el celular es la palabra de Dios. O como algunos expertos en estos temas de tecnología y todo dijeron, bueno, haga que la única aplicación, o sea, que en toda su pantalla la primera y única aplicación que aparezca ahí sea la Biblia y las demás aplicaciones póngalas en la siguiente pantalla. Y entonces cuando uno abre, ve ahí la Biblia. Y entonces, bueno, yo lo intenté y sí, funciona. Mi primera aplicación ahí es la Biblia. Ahí creo que la ven. Y entonces es la única. Y yo la miro ahí en la mañana. Entonces, pues el sistema me ayuda.
usted tiene que escoger qué es lo que lo distrae, ver qué cosas no le ayudan. Puede ser que, pues, imagínese uno ahí bien jovencito, adolescente, tratando de leer la Biblia en la cama. Yo no creo que eso vaya a ayudar mucho. El sistema de, no le va, el sistema de quedarse en la cama es contraproducente. El sistema sería mejor, yo me levanto, yo voy a otro lugar, yo tomo la Biblia. Entonces eso como que te da una mejor perspectiva. Pero tú tienes que escoger el sistema. Pero un sistema es que es estructural. Lo haces, lo piensas una vez y luego sigue desarrollándose. Y tienes pues un plan sencillo en tu sistema, o sea, ¿qué, qué estás leyendo de la Biblia? Porque si es así como lo que salga, pues la verdad no es una buena manera de alimentarse. ¿Qué estás anotando de lo que aprendes de la Biblia? ¿Oras con respecto a lo que estás haciendo? Todas estas son preguntas que te ayudan a establecer un sistema para la palabra de Dios. Bueno, estos son ideas sistemáticas, o sea, de sistema. ¿Qué distractores hay? Elimínalos. ¿Qué gatillos puedes implementar para eso? Pues implementalos. ¿Cómo hacer más agradable y más emocionante ese tema? Pues inclúyalo. ¿Qué cosas sistemáticas vas a hacer? ¿Estás leyendo la Biblia por libros? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Empezaste en el capítulo 1 y vas así? ¿Con quién estás conversando lo que estás aprendiendo? Esas son cosas de sistema que te ayudan a que el deseo de ser alguien más, un creyente de la palabra, se vuelva una realidad. Un creyente de la oración, voy a ser un creyente de la oración. Por la gracia de Dios, soy amigo de Dios, valoro su compañía, por eso hablo con Él constantemente en oración. Pero ¿qué sistema tienes para, para que la oración se vuelva parte de tu vida? Entonces, uno usa gatillos. Yo recuerdo que a mí me enseñaron que antes de consumir alimentos, voy a darle gracias a Dios por ellos, porque Dios nos da comida. Y desde que me lo enseñaron lo hago. Pues eso es como un gatillo que me mantiene siempre, no solamente agradecido, sino conectado en oración, porque puedo decir, Padre Celestial, gracias porque me das comida y me estoy volviendo un creyente de la oración, porque hay cosas ahí antes de dormir. Oro y le doy gracias a Dios por el día. Al despertar, le doy gracias a Dios por un nuevo día. Mira, son pequeños momentos del día que te van convirtiendo en una persona de oración. Este sistema basado en momentos del día, en gatillos que disparan la oración diaria, pueden ser claves para volverse una persona de oración. Una persona de oración no es la que como que aparta 2 horas, 3 horas, o se va de retiro un día, 2 días para orar y luego nunca más ora en todo el día porque los afanes de la vida lo consumen, ¿no? Las personas que están en la oración son los que continuamente están conversando con Dios porque valoran su compañía, porque están conscientes de que Él está presente en todo momento del día y en, en cada instante. Hoy estaba con un pastor amigo desayunando en un restaurante y al lado llegó una pareja y estaban celebrando el cumpleaños de ella en la mesa de al lado. Vinieron los meseros y le cantaron el cumpleaños feliz a la persona ahí al lado. Y el amigo pastor con el que yo estaba también cantó y empezó a aplaudir. Y luego cuando las meseras se fueron, les dijo, qué bueno celebrar la vida. ¿Me permite orar por usted que está cumpliendo años? Y oró por esta persona. Y yo decía, increíble, es una persona de la oración. Porque pues en cualquier momento del día se puede orar, por cualquier situación podemos orar, porque Dios está ahí. Entonces lo que pasó fue que trajo la presencia de Dios a la mesa de al lado,
mostrando que Dios no es uno más o un concepto o algo. Dios es una persona que puede estar presente en cada momento de nuestra vida y la oración hace eso. Así que un sistema basado en gatillos diarios te puede ayudar. Hablé con otra persona de la iglesia que un día se fue a vacaciones a la Florida en Estados Unidos y se fue a los parques y allá en uno de esos parques había una persona como que era servidor o trabajador del parque y estaba como disfrazado o algo así, yo ya no me acuerdo bien la historia, pero tenía un disfraz y trabajaba en ese parque. Estos cristianos de la iglesia comenzaron a hablar con él y en la charla descubrieron que este era un pastor bioocupacional, o sea, su trabajo era en ese parque, pero su vocación y los fines de semana y en sus tiempos trabajaba como un pastor. Y él les contó cómo lo hacía y estos estaban muy impresionados y lo escuchaban. Y luego termina la conversación diciéndoles, pero ahora que ustedes saben que yo soy un pastor, no puedo dejarlos ir sin orar por ustedes. ¿Me permiten orar? Y ellos, pues claro, ore por nosotros y él oró por ellos. Una persona de oración, tenía un sistema. Su sistema era que si alguien tenía una conversación espiritual con él o descubrían que él era un creyente o un pastor, él iba a orar por esas personas. Era su sistema y lo aplicaba cada vez que podía. Así que tú puedes volverte una persona de oración cuando tienes algunos gatillos, algunas cosas como estos que no pueden estar con alguien en ciertas situaciones que detonan, que disparan la oración en el creyente. Antes de consumir alimentos, voy a orar. Al despertar, voy a orar. Y cuando te das cuenta, te estás convirtiendo en una persona de oración. Hay que tener cuidados con la rutina, ¿no? Un sistema puede volverse algo rutinario y entonces un día oras como sin conciencia. Eso también pasa con los sistemas. Tienes que tener cuidado porque los sistemas pueden volverse también una trampa y en la rutina nos puede hacer trampa el sistema. Te voy a decir algo. Un día en una compañía que generaban unas tabletas, como una tableta electrónica para ciertos dispositivos, hacían personas, soldaban esa tarjetica y duraban, una persona podía hacer en una hora como unas 10 tarjeticas de esas y las vendían. Y un día en la empresa decidieron traer un robot, un brazo mecánico como un robot y ese robot podía hacer 50 tableticas de esas en una hora, imagínense. Entonces despidieron a las personas y pusieron los brazos robóticos. Una persona hacía 10, un bracito de estos robóticos hacía 50. No, o sea, en una hora, multiplicado por 8 horas y más encima pues sin pagarle horas extras ni nada de eso. No, la machera. Un día se descalibró el brazo robótico y en cambio de hacer las 50 en una hora, comenzó a dañar las 50 en una hora. Les ponía todo un punto en todo el corazón de esa tableta electrónica y las dañaba. Así que en una hora dañó 50, en 8 horas dañó un montón y como se dieron cuenta como a los 8 días, ¿cuántas tableticas se perdieron? ¿Cuánto dinero? Porque el sistema falló y nadie vigiló que el sistema falló. Entonces, un sistema que facilitaba, un sistema que daba ganancias, un sistema que funcionaba muy bien, que era muy una bendición para esa compañía. En un momento se descalibró, nadie se dio cuenta y ese sistema empezó a hacer daños a una velocidad impresionante y cuando ya se dieron cuenta los daños y los costos eran muy grandes. Eso pasa con los sistemas también. Si tú tienes un sistema para la oración y no cuidas que ese sistema esté funcionando bien y sea consciente en la oración y las palabras que estoy usando cuando me dirijo a Dios y la percepción que tengo de Dios
como a una persona a la cual me dirijo, si no vigilo eso en mi sistema espiritual para la oración, un día ese sistema puede convertirse en una rutina, en palabras vacías, en vanas repeticiones. Se puede convertir en algo tan rutinario que las personas a mi alrededor ya hasta se aburren de escucharme orar y no quieren ni que yo ore ya más, porque mi oración es vacía. Y Jesús advirtió sobre eso, porque volvimos la oración algo rutinario. Lo hicimos un sistema que no tenía una alimentación. Así que puedes volver esto un sistema y te ayudará mucho con la advertencia de que debes cuidar que esto esté fluyendo y que no olvides a quién le oras. O puedes descuidarlo y el mismo sistema operará en tu contra porque se volverá algo tan rutinario que te hará sentir que vas bien, pero eres sencillamente alguien vacío. No hay transformación en esas oraciones. Y un sistema para la comunidad. Mira, la identidad dices, yo soy un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Yo soy parte vital del cuerpo de Cristo. Yo soy una parte esencial, importante del cuerpo de Cristo. Esa es mi identidad. Y por eso, entonces yo anhelo y deseo estar con otros cristianos, con una comunidad cristiana. Deseo relacionarme con otros creyentes porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces debo tener un sistema para eso. Hay unas reuniones fijas a las cuales yo asisto con mi comunidad. Es mi sistema. Yo no tengo que pensar el domingo en la mañana qué voy a hacer. Yo ya tengo un sistema. Yo ya sé qué voy a hacer. Y cuando eso no pasa, pues básicamente es porque es una excepción. Y bueno, no sé cómo les pasa a otros, pero a veces los domingos en la mañana cuando no estoy en mi iglesia local y estoy en otro país, en otra ciudad, sí, a veces digo, ay, me hace falta mi cuerpo, mi comunidad, hablar con cierta gente, ver a ciertas personas. Yo ya tengo mi sistema, tengo un rol definido de servicio, tengo algunas relaciones intencionales, espirituales, que fluyen continuamente, regularmente en mi vida. Es un sistema, no tendría que estar cada vez como tratando de ver cómo ocurre eso conmigo. Es muy doloroso, triste, trágico, podríamos decir, cuando no hay un sistema para la comunidad. No hay cristianos madurando o creciendo o siendo transformados y al mismo tiempo solitarios, solos, aislados de una comunidad cristiana. El cristianismo en soledad se vuelve un cristianismo raro. Muy triste decirlo así, pero es la verdad. No seas un cristiano raro, sea un cristiano parte de la vida normal del cuerpo de Cristo. Ya ser parte del cuerpo de Cristo hace que este mundo lo vea a uno como raro, para que el mismo cuerpo lo vea a uno mal. No. Entonces, ¿cómo es tu sistema? ¿Cuál es tu sistema como cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la reunión a la que vas? ¿Cuáles son esas relaciones espirituales intencionales que tú tienes? ¿Cuál es tu rol de servicio en esa comunidad a la que tú asistes? Y como una vez me dijo un profesor en la universidad, esto cambió mi manera de ver todo. Él dijo, ¿cómo es posible que un estudiante venga a la universidad a hacer una carrera, lo que sea, y por lo menos esté aquí 3 años, 4 años, 5 años, están algunos estudiando en una universidad y nadie los conoce? Y yo pensé, bueno, así son algunos en la iglesia. Llevan allá años y nadie sabe ni quiénes son. Pues claro que no hay un sistema que te ayude como parte del cuerpo de Cristo y eso te hace muy vulnerable. O sea, si no tienes un sistema para la palabra, un sistema para la oración, un sistema en cuanto a la comunidad, pues eres uno de los creyentes más vulnerables y débiles que puedan existir. Y rápidamente el fuego se va a apagar. Eso sí,
el sistema ayuda a tener el fuego encendido. Así que solo di 3 ejemplos, tú puedes, el sistema para la adoración, o sea, bueno, y empieza a desarrollarlo, a trabajarlo. Y si estos ya están bien, ¿cuál sistema tienes que seguir trabajando? ¿Cómo le haces mantenimiento a estos sistemas? ¿Cómo los estás revisando continuamente en tu vida para que no te pase lo que le pasó a esa compañía que perdió tanto por no revisar sus sistemas? Y entonces ahora viene, pues si ya tienes una identidad clara y entiendes el concepto de sistemas, entonces ahora nos vamos a enfocar un poco en los pequeños hábitos, hábitos espirituales, acciones pequeñas específicas con las que es fácil iniciar. En lugar de intentar grandes cambios y poco sostenibles, más bien iniciemos con pequeñas acciones porque el discipulado crece cuando aprendemos a ser fieles en prácticas sencillas que repetimos cada día. Unos minutos en la palabra, una oración breve, un momento consciente de gratitud. Cada uno de estos actos es como un voto diario a favor de esa identidad que tenemos en Cristo. Y nuestro carácter se va formando con el tiempo a través de esas pequeñas acciones diarias que hacemos nosotros. O sea, yo puedo decir, bueno, me voy a leer la Biblia en un día y me siento a las 5 de la mañana y comienzo y termino a las 11 de la noche a ver hasta dónde llegué. Pues bueno, que Dios te bendiga con ese plan, pero no creo que va a ser muy productivo en la transformación de tu vida. Pero lees un versículo hoy, meditas en él, permites que esto te transforme, vives, aplicas, obedeces a ese versículo, principio bíblico aprendido hoy. Y eso va cambiando tu vida poco a poco. Eh, se va haciendo más claro la voluntad de Dios en tu vida. Mira, Jesús enseñó este principio cuando dijo, si eres fiel en las cosas pequeñas, también lo serás en las grandes. Si eres deshonesto en las cosas pequeñas, tampoco serás honesto en las grandes. Lucas 16:10. Hay que ser fiel en lo poco para que de verdad se nos confíe lo mucho. No hay que olvidar esto, y no hay que subestimarlo. Nos, nos impresiona lo grande, ¿sí? Nos impresiona lo tremendo, pero lo grande, lo espectacular, lo impresionante, eso nos llama la atención. Pero la verdad es que las cosas más grandes, más fuertes, más impresionantes en este mundo comenzaron pequeñas y con fidelidad, con perseverancia, se volvieron grandes. Y mantenerlas grandes. Dios mío, ese es otro capítulo. Por eso cultivar pequeños hábitos espirituales no es algo insignificante, es la manera en que aprendemos a vivir desde lo verdaderamente importante. La relación con Dios, el carácter, ser embajador de Cristo, todo tiene un comienzo, todo empieza pequeño. Bueno, el Génesis 1, cuando Dios hizo todas las cosas, un Dios todopoderoso, pudo hacer todo en un segundo, en 6 segundos, en un instante. Y habló Dios y se hizo el universo. No, él dice la escritura en Génesis, que él habló un día y dijo que fuera la luz y ya. No hizo nada más. Al otro día hizo otra cosa y así 6 días. Y el último día descansó para contemplar su maravillosa obra. La contemplación es parte de la vida. Entonces nosotros necesitamos realmente entender estos hábitos pequeños y espirituales y pequeñas acciones y pequeñas cosas cada día para que nosotros podamos ver una transformación más grande adelante. Ahora, mira, hábitos que sostienen el fuego espiritual. Hábitos que sostienen el fuego espiritual.
La meditación bíblica diaria, una identidad asociada. Por la gracia de Dios, yo soy un hijo que desea conocer más al Padre y me alimento de la palabra. Ya estamos claros que esa es mi identidad. La versión mínima viable, el pequeño hábito que sostiene el fuego sería: voy a leer un párrafo bíblico al comenzar el día como una forma de conocer más a mi Padre. Voy a escribir una oración breve respondiendo a lo que Dios habló a través de su palabra. Entonces, es algo que es mínimo, pero viable, y puede hacerlo cualquier cristiano en esta tierra. A veces nosotros, pues, lo que hacemos es como complicar tanto estos asuntos espirituales, cuando en la sencillez de caminar con Dios es que nosotros encontramos nuestro, pues, nuestro fuego espiritual. Ahora, yo solamente quiero presentar que hay, hay una identidad que necesitas ser consciente, construir claramente en tu pensamiento, que se vuelva un patrón de pensamiento firme, fuerte, que sostenga toda tu vida espiritual. Un sistema, una estructura a tu alrededor que te ayude a sostener tu deseo en esa identidad, en crecer en esa identidad. Y un hábito, una versión mínima viable, una pequeña acción que te ayude cada día a construir esa vida espiritual. Pero mira, cada uno de nosotros necesita ver esto. O sea, claro, yo puedo leer un versículo bíblico y pasar en él, pero siendo muy honesto, después de tanto tiempo con Jesús, yo necesito mucha más Biblia que un versículo bíblico. Yo necesito mucho más de esto. Eh, Hablando con algunos creyentes, me he dado cuenta que algunos creyentes que leen su Biblia y aprenden de Dios cosas, cuando me las comparten, no, me transforman. De verdad, abren para mí un panorama impresionante. Entonces yo quiero tener más conversaciones con este tipo, con estas personas, que con otras que pues básicamente como que no está pasando mucho en sus vidas. Pero cada uno tiene que entender este asunto en cuanto a cuál es la versión mínima viable. Ahora, alguien nos pregunta lo siguiente: si hay una diferencia entre el devocional seguido por un libro de Biblia o seguir el devocional compartido por ejemplo, el pastor Bernardo, que hace un buen devocional y lo tiene ahí. Últimamente, de verdad trae diferentes temas diarios, es edificante, pero alguien muy querido en este caso no habría algo directo en lo que yo necesito. Por favor, ¿qué opina al respecto? Un hermano muy querido me dijo que no había algo directo de lo que necesitaba. Esa es una muy buena pregunta, porque tú tienes una identidad como cristiano, o sea, tú necesitas la palabra de Dios. ¿Por qué? No por la palabra en sí misma, sino porque tú eres un hijo de Dios, porque tú anhelas conocer más a Dios, porque tú... Entonces a ningún cristiano le debería faltar la Biblia. Muy bien, pero yo soy edificado con conversaciones con amigos cristianos que leen su Biblia. Yo soy edificado con algunos libros cristianos que escriben algunos cristianos y ponen algunas notas ahí de lo que ellos han aprendido, y soy edificado de sus meditaciones, sus conversaciones, su ejemplo y su manera como viven la fe. Soy edificado de ello. Ahora, si solamente consumiera los libros, lo que otros escriben, lo que otros dijeron, eso sería como cuando nosotros estamos hablando de la nutrición física. Si solo consumo alimentos fuera de mi casa, pues un día tendré riesgos de salud. Yo necesito consumir más en mi casa los alimentos que afuera. Lo mismo pasa con la Biblia. Yo necesito consumir Biblia directamente. Es un privilegio. Dios la puso para mí. Es el único libro
es inspirado por Dios. No hay ninguno otro que tenga la inspiración de Dios. Pero una versión mínima viable para un cristiano es cuando lee un versículo que alguien reflexionó sobre él. Bueno, si quieres comenzar por ahí, comienza por ahí. Pero que haya Biblia, que haya aunque sea un versículo bíblico ahí. Y un día poco a poco comienzas a crecer en estos hábitos. Un día leo un versículo seguido de una meditación, otro día me leo un párrafo, luego estoy leyendo todo un libro de la Biblia y como amigos pastores me han animado, ellos ahora no solo la leen, la escuchan, bueno, hacen de todo con ella, la ven. O sea, es impresionante todas las maneras como tú puedes hacer que un hábito para sostener tu fuego espiritual se vuelva desde algo pequeño, desde algo viable, desde algo sostenible, pero algo que a ti te funcione. Entonces tienes un sistema, pero empiezas con cosas pequeñas. Lo mismo cuando hablamos de la oración, pero déjame hablar de hábitos en cuanto a la alabanza y la gratitud. O sea, yo soy un adorador, esa es mi identidad, pero una versión mínima viable, un hábito pequeño, una pequeña acción que refuerza mi identidad como adorador es cuando yo, por ejemplo, escojo 3 motivos de gratitud para dar a Dios. Y es tan impresionante que uno puede empezar a decir, bueno, pero 3, eso es como tan poquito, pero haga la evaluación al final del día y de repente no tuvo ni un motivo de gratitud. O sea, no enfocaste en algo para dar gracias. Y eso es muy evidente. Y hay más cosas para quejarnos. Hay más cosas para ser pesimistas. Hay más cosas para uno decir que algo falta. Pero hay 3 motivos para dar gracias. Parece muy poco. De repente algunos tienen que hacer que su versión mínima viable sea una. Hoy voy a dar gracias por una cosa que Dios hizo, porque soy un adorador. Eh, ¿Cuándo cantaste una canción de alabanza sin el grupo de alabanza? Sin el YouTube, sin tú la cantaste. Hoy, claro, yo me acuerdo que pues teníamos las ayudas de los seminarios, imagine cuando yo me convertí. Pero la verdad es que era muy difícil. A veces eso tocaba o aprenderse la canción porque no había manera de cantar, no había tantas ayudas. Luego llegaron los, ¿cómo era? Poníamos retroproyector, era que se llamaba eso. Uy, ya se me estaba olvidando el nombre. Y eso era un acetato y que salía la luz ahí. No, eso era mejor dicho. Bueno, ahí nos ayudaban. Hoy, no. Unos programas maravillosos, eso salen las letras todas lindas. Y lo que ha pasado es que los creyentes ya, pues con todas esas ayudas, no se saben ni una sola cancioncita cristiana para cantar en algún momento de su vida donde necesita dar alabanza. Tiene que sacar alguna cosa que le ayude. Y no, yo creo que deberíamos poder tener una canción, como dice el Salmo, yo te voy a cantar a ti, Dios. ¿Qué le vamos a cantar? Y pues sí, yo soy bendecido porque en mi mente hay algunas canciones que puedo cantar para el Señor sin ayudas musicales ni de nada. Pero ser consciente de eso, una versión mínima viable. Tú tienes que preguntarte y hacerlo. Ahora, por eso solamente digo que estos son ideas porque pues tú puedes escoger más ideas para hacerlo. Una participación constante en comunidad. Entonces soy parte del cuerpo de Cristo y le aporto al cuerpo de Cristo. Entonces, pues conversar intencionalmente con alguien cuando voy al servicio espiritual, al culto, a la iglesia, al templo, y me encuentro con otros creyentes, debería yo decir, bueno, voy a conversar con alguien allá, voy a hacer todo lo posible por conectarme con alguien allá. Voy a servir regularmente en alguna tarea en la iglesia cuando estamos todos juntos. Bueno,
son ideas, pequeñas acciones que de verdad vuelven realidad tu, tu identidad o fortalecen tu identidad. Mira, no converso con alguien en el templo después de un servicio espiritual para que me amen, para que me quieran, para que me acepten. No, 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 no. Tú ya eres parte del cuerpo. Tú ya eres un creyente. Tú eres parte de esa comunidad. Tú haces eso es porque eres parte, no para ser parte. Y es una gran diferencia acá. Tú debes escoger algún hábito y escribir una versión mínima viable. O sea, escriba su versión mínima viable. Si no está seguro si esa es una buena versión mínima viable, pues sométala a su mentor, a su líder espiritual, a su pastor, bueno, a la persona de más confianza para ti. Dígale, mire, yo me he propuesto que esta es mi versión mínima viable. Yo recuerdo que cuando recién me convertí, la persona líder que me discipulaba en los primeritos pasos, sacó un tratadito de esos que repartían en las calles, lleno de versículos bíblicos. Y me dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a memorizar estos versículos bíblicos. Y yo llevaba como 3 semanas de cristiano, 3 semanas de cristiano, y ya me metieron a memorizar Biblia. Y yo me acuerdo que pues yo le hacía, pero eso era difícil. Entonces hablé con él y le dije, no, no, esto está complicado, son como 50 versículos y yo estoy... Entonces dijo, no, 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 vamos a hacerlo así. Vas a memorizar durante toda esta semana este versículo. Y claro, era la versión mínima viable. Saqué el versículo. Juan 3:16 era el primero, claro, el primero de la lista, ¿cómo no? Y ahí lo saqué en una hoja y yo lo repetía y lo decía y lo repetía y cuando ya me encontraba, yo lo decía y bien, entonces ya estaba listo para el siguiente. Algunos de esos versículos bíblicos que aprendí en esas primeras semanas de cristiano hasta el día de hoy me acompañan como fortaleza de mi vida, como un patrón de pensamiento, como algo que se escribió ya en mi alma y no fallan a la hora de llegar para acompañarme y ayudarme en algunos momentos de mi vida cristiana. Así que para mí, elegir un hábito como memorizar la Biblia y mi versión mínima viable, pues en mi caso sería, voy a memorizar 10 versículos de un salmo, voy a memorizarme un salmo completo, es mi versión mínima viable. Para ti tal vez sea, bueno, voy a memorizar Juan 3:16, porque pues no debería haber un cristiano que no supiera lo que dice ese versículo o el que sea para ti. Pero, ¿qué hábito quieres fortalecer desde tu identidad? ¿Qué sistema debería acompañar eso? Entonces, memorizar la Biblia, el sistema es, voy a sacarlo, tengo una nota, voy a escribirlo, voy a hacer cartelera, voy a decírselo a todo el que pueda. Es mi sistema, pero mi versión mínima viable es un versículo, porque comienzo fiel en lo poco y así llegaré a ser fiel en lo mucho. Ahora, no podemos hablar del fuego que no se apaga, no podemos ver estos sistemas y estos hábitos sin también ver los anti-hábitos, lo que apaga el fuego. Esta es la otra cara de esta moneda, este es el otro lado. ¿Qué apaga el fuego? Distracciones constantes, pantallas, notificaciones, ruido continuo. Pues claro que eso va a ser difícil que escuches la voz de Dios. Es un antihábito. Y sí, pues, por ejemplo, en nuestra cultura latina nos gusta el ruido. Eso sí es la verdad. Son muy escasos los que no les gusta. A mí me gusta la música de fondo. A mí me gusta, mejor dicho, soy bien latino. Me gusta el ruido. Es más, cuando voy que en un carro con alguien y hay mucho silencio, yo ya siento incomodidad, yo tengo que hablar. Y me volví experto en hacer preguntas por esa incomodidad, porque no aguanto que haya silencio. Entonces, pues así somos. Pero yo tengo que reconocer cómo soy y darme cuenta si eso me está jugando en contra. Si realmente toda esa tendencia hace que yo
no esté de verdad escuchando lo que Dios quiere decirme. Tengo que aprender qué ruido debo eliminar de mi vida y cuándo debo sacarlo para poder escuchar claramente lo que Dios quiere decirme. Así que por eso a veces, aunque pues no creo que haya un día una hora mejor en el día para conectarse con Dios, pero sí hay que decir que en las grandes ciudades, en nuestros ajetreos continuos, pues las mañanas son muy valiosas porque antes de comenzar el ruido, antes de comenzar el movimiento, antes de comenzar el día con toda su carrera, pues detenerse, enfocarse, orar, escuchar a Dios, bueno, sí, reconozco que en la mañana es un buen momento. La noche, algunos dicen, no, pero en la noche darle gracias a Dios por todo, sí, pero ya uno está tan agotado que también hay que darse cuenta que de repente esa es una distracción, el agotamiento, estoy cansado, ya no quiero hablar ni siquiera con Dios por el cansancio de un día de movimiento, de ruido, de carrera. Tú tienes que saber cuál es entonces lo que apaga el fuego y en tu sistema debes empezar a eliminar estas cosas para que el sistema obre en tu favor. El aislamiento es otro antihábito, es otra cosa que apaga el fuego. Vivir desconectado de la comunidad cristiana debilita tu fuego espiritual. Eso es un hecho. O sea, cristianos que llegan con grandísimos problemas y uno ya ve, pero ¿con quién hablas? ¿Con quién te pasas? ¿Quiénes son tus amigos cristianos? No, una soledad. Esa desconexión obviamente es un antihábito, uno que extingue, un extintor del fuego espiritual, el aislamiento. Y algunos se aíslan intencionalmente. O sea, yo recuerdo personas en la iglesia que empiezan intermitentes a asistir y luego empiezan a decir es que yo no escucho a Dios, es que Dios no me habla, es que aquí pues no me quieren. Y más adelante, ay, aparece el pecado, como dice Santiago, y da a luz el pecado. ¿Y, y por qué ocurre? Bueno, porque había una tentación y el aislamiento fue la intención que lo llevó hasta completar esa tentación y volverla pecado. Ten cuidado, ten cuidado. El aislamiento intencional o no intencionado siempre nos hace vulnerables en la vida espiritual a los ataques del enemigo o de la carne o del mundo que quiere apagar nuestro fuego espiritual y sacarnos de nuestra relación con Dios. Y bueno, otro antihábito es postergar el tiempo con Dios. Dios siempre queda para después, como que no hay una prioridad por Dios, siempre está de últimas, de último en el día, de último en las cosas, de último en las decisiones. Si no lo priorizas, pues no vas a tener una conexión con Dios. Así que identifica tu antihábito principal, escribe esa identidad negativa asociada, reescriba eso desde la identidad en Cristo. Ahora, pues eh, eh, esto fácilmente se puede volver un taller. ¿Cómo diseño un hábito? Será nuestro tiempo de mañana, el taller de diseño de un hábito y también pues miraremos señales de que el fuego se está apagando, cómo responder cuando el fuego baja. Entonces vamos a tener como un taller de diseño de hábito, pero también pues vamos a mirar algunas síntomas o señales de que mi fuego espiritual está bajando, pero eso lo veremos mañana en la última sesión del fuego que no se apaga. No creo que esta conferencia sea solamente contenido de una semana, yo creo que es para
contenido que te puede ayudar a transformar mucho de tu vida espiritual para muchos años. Por eso quiero dejar esto contigo para que lo sigas recogiendo, meditando, reflexionando, hablando con otros, mejorando y tomando tomando la sugerencia y volviéndola algo práctico para ti en tu vida cristiana. Así que eso lo veremos mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí, por estar en este tiempo. Muchas gracias, Pastor Arturo. Muy interesante esta segunda sesión. Realmente vemos el desarrollo, cómo vamos paso a paso desarrollando y cómo podemos tener mantener un fuego que no se apague. Pero antes de seguir comentando, me encantaría escuchar al Pastor Pablo. Esos son temas que son recurrentes y siempre actuales, importantísimos. Yo sí tengo unas preguntas porque he vivido algunas situaciones con alguna gente y yo quisiera escuchar qué hacemos con esa gente o qué hago yo si fuese esa persona. Eh, ¿Qué le dice usted a aquellos que dicen que se dejan guiar por el Espíritu Santo en cuanto a temas como el hacer el devocional y leer la Biblia y se dejan guiar por eso y a veces hacen específicamente esas cosas que deberían hacerlas en un sistema, como usted mismo lo dijo, en momentos cuando hay otras responsabilidades que deberían cumplir? Yo recuerdo en un trabajo que estábamos realizando, renovando un gran salón multiusos en el Instituto Bíblico y un estudiante no apareció cuando todo el mundo estaba en el lugar de trabajo y quería tenían que hacer su trabajo, pero él no llegó y llegó como 1 hora, 2 horas más tarde y yo naturalmente estaba muy enojado, tengo que decirlo. Y él me dijo, no, es que sentí que debía hacer el devocional. Yo casi lo acabo. Entonces, ¿qué me recomienda a mí? Claro que le recomienda a este tipo de personas que, digamos, por un lado, el sistema, que parece algo no tan espiritual, y por el otro lado hay ese súper espiritualismo y se olvidan del sistema. Claro que sí. La vida misma, y desde como la Biblia lo presenta, Jesús mismo lo presentó así. Nosotros somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Y la vida está desarrollándose en diferentes áreas en las que tenemos ciclos y áreas, ¿no? Por eso también Pablo decía, bueno, cuando yo era un niño hablaba como niño, pero luego crecí y dejé lo que era de niño y adopté lo que es ya de alguien joven o de alguien adulto. O sea, hay ciclos, hay etapas y la vida se compone de mucho más. Es interesante que la teoría general de sistemas justamente habla de que la complejidad de la vida está determinada por todos los sistemas pequeños que hay alrededor. Aquí nos hemos concentrado en un área de la vida, que es el área espiritual, pero no podemos dejar de lado que tenemos un área física, que tenemos un área social, que tenemos un área emocional y tenemos que atender a todas ellas. Dios sí nos ayuda mostrándonos que hay un sistema de prioridades. Claro que primero es Dios en todo en nuestra vida, pero no podemos hacer de la prioridad de Dios solamente como que Dios es el que ocupa, o las cosas espirituales que ocupen el 100% de todo en nuestra vida. Entonces Jesús, cuando lo vemos en los evangelios, él caminaba, él comía, él descansaba, él hablaba, él se apartaba. O sea, todos los aspectos de la vida de una persona los vivió Jesús en un equilibrio interesante. Lucas, quien era un médico, lo registró así. Y Jesús crecía en sabiduría, o sea, en todo el área intelectual. Jesús crecía en estatura, crecía físicamente, le daba una atención a su cuerpo. Jesús crecía en gracia para con Dios, su área espiritual. Y Jesús crecía en la relación con las personas, en favor con los demás.
en su área social. Entonces, mantener este equilibrio ayuda. ¿Cómo entender entonces el equilibrio? Dios, que es tan sabio y tan bueno, por eso ha puesto autoridades sobre nuestra vida. Entonces, las primeras y más naturales autoridades en nuestras vidas son como los papás. Entonces, uno en la casa de los papás, pues no estaba haciendo lo que a uno se le ocurría cuando a uno se le ocurría. Yo un día le dije, mamá, yo quiero es comer en la cama, allá, lléveme el almuerzo. No, eso fue una guerra, ella no cedió a eso, dijo, no señora, aquí comemos en la mesa y venga para acá. Y entonces pues tocaba ir allá, había una autoridad que marcaba claramente los tiempos, los ritmos, y aunque yo pudiera tener algunas muy justificables razones, por ejemplo, un día no quería ir al colegio y entonces yo tenía unas excusas por ahí y no, mi mamá no fue convencida de eso, mi papá menos como autoridad, entonces tenía que ir, quisiera o no, a cumplir con mis responsabilidades. Luego ya uno va a los trabajos y hay jefes, uno va a diferentes lugares y hay diferentes autoridades. En ese instituto bíblico, el ejemplo que nos menciona, seguramente había autoridad y estas autoridades son las que determinan los tiempos, los ritmos, cuándo se debe hacer algo. Y por eso el Eclesiastés dice, hay como un tiempo para todo, hay un tiempo para esto, hay un tiempo para aquello. Y, no, y el equilibrio, la sabiduría de la vida es entender esos tiempos. Y una pista para entenderlos bien. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué dice tu autoridad sobre los ritmos y tiempos que tú vives? Eso te ayudará a discernir qué es lo mejor y cuándo se deben hacer las cosas. Por eso, claro, en esta sociedad y cuando hablamos de la vida espiritual, las personas sí le dan una prioridad más grande al trabajo, ganar dinero, tener cosas, ser pues consumidores de esta sociedad. Y a veces así ven la iglesia, como llegan a la iglesia a consumir, a ver qué les pueden dar, a ver qué es bueno para ellos y a tener lamentablemente esa visión del reino y del cuerpo pues no es la correcta bíblicamente. Nosotros fuimos creados para adorar y para servir. Entonces, en ese balance y con esa autoridad, en esa sabiduría, vamos a mantener este equilibrio en la vida como Jesús nos dio ejemplo y lo tenía. Esa es mi respuesta a este tema, que es complejo y que algunos necesitan, bueno, por eso también el proverbio dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de la corrección lo alejará de ella. La disciplina, la corrección, la confrontación y a veces, por ejemplo, si un cristiano en el trabajo quiere solo orar y no trabajar, pues seguro lo van a echar y eso será como una disciplina para su vida y él tendrá que corregir ahí, dirá, me están persiguiendo y de repente Dios manda a alguien que le diga, no, es que te faltó sabiduría para entender cuándo es el tiempo de orar y cuándo es el tiempo de trabajar. Debería ser parte de un cuerpo y tener autoridad que te hubiera ayudado a discernir los tiempos. Pues muy interesante. Uno de los puntos mientras estaban hablando es, vivimos en una generación que ha cerrado bastante los oídos a que otros le hablen. En mi generación nos decían, nos exhortaban, nos reargudían, y no solo las autoridades, sino entre compañeros, y habían oídos porque todo el mundo quería crecer de alguna forma. Era otra generación. Em, pero en esta generación yo me he dado cuenta aquí en Estados Unidos, y no creo que sea solo en Estados Unidos, en la iglesia latina en Estados Unidos, uno trata de hablar con la gente, animarlos, exhortarlos en algunas cosas, y la gente no quiere oír. Entonces, ¿cómo puede facilitarse todo este desarrollo cuando realmente el fuego que no se apaga tiene que ver con todo? No es solamente yo y Dios, no es solamente lo que yo hago y no le rindo cuentas a nadie, tiene que ver em, con el equipo, con la familia, con el grupo, con la comunidad, que nos animamos, nos exhortamos unos a otros. Pero por eso tan importante empezar desde el tema
de la identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? Mira, Dios no está obligando a las personas a convertirse en sus hijos. ¿Por qué alguien quiere ir a la iglesia, estar en una comunidad cristiana y tener una Biblia y no reconoce a Dios como el que lo salvó, el que es el Padre, el que le da una guía? Eso es lo que es interesante en estos tiempos, que la religiosidad, el sentido de comunidad, los valores que refleja el reino, el ambiente espiritual, la tranquilidad que trae un ambiente de estos, como Saúl cuando oía tocar a David y sentía esa paz. Y por Saúl diría, no, pues es que este toque todo el tiempo. O sea, las personas necesitan ser confrontadas en qué es lo que están recibiendo, esperando, cuál es su expectativa y cuál es su identidad. Entonces, cuando hablamos de, no, si realmente tienes a Dios por Padre, esta identidad va a producir un diferente tipo de persona. Pero si tu identidad está, digamos, en el mundo, pero te gusta el ambiente cristiano, pues no, así estés en ese ambiente todo el tiempo, no te volverás un cristiano. Tarde que temprano vas a protestar. Porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, no deja tranquilas a las personas. Y apenas le mencionen su pecado, pues ahí va a decir, no, aquí me están excluyendo, no me aceptan como soy. No, es que tienes un problema de identidad, o sea, tu problema es con Dios, no con la comunidad, ni con el ambiente, ni con nada. Eh, Creo que lo que nos está faltando es hablar más de la identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Jesús? Hablamos más de lo que hacemos como cristianos. Le damos más énfasis e importancia a los ambientes cristianos. Estamos siendo más y más bombardeados cada día con los valores que rodean al cristianismo, pero pocas veces estamos enfatizando en que todo eso es posible porque hubo una conversión, porque hubo una transformación, porque dejé de ser un pecador para convertirme en alguien santo por la obra de Jesús. Y si eso no está cada vez de frente, pues tendremos más comunidades con pocos creyentes. O sea, eso sí es muy triste. Mucho ambiente, poco cristiano. Y qué dura declaración, pero eso que acabas de decir es el síntoma de esta realidad. Bueno, yo quiero añadir una cosa porque estamos hablando de sistemas, estamos hablando de hábitos y todo eso es correcto, fantástico, pero hay algo que sí me falta en todo esto y cuando yo pienso en este joven y estas cosas, yo sé que a veces yo también he resistido usar la palabra disciplinas cristianas, porque disciplina es disciplina. Entonces, sí, la Biblia habla de ejercicio, habla de gumnazo, que para la piedad, ¿no? Ejercítate en la piedad, pero nada de eso funciona sin disciplina. Si por la mañana, pues agarro el teléfono y miro, no sé, primero Instagram o lo que sea, eh, la autoridad no está cerca. Entonces estoy en mi cama y entonces no sé si timbró el celular porque posiblemente dejo que el Señor me despierte. Entonces mi vida va a ser un desorden total, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, porque el elemento disciplina juega un papel. Eso quiere decir que yo digo no, que el reloj o el despertador va a timbrar y yo le voy a tener que decir a este cuerpito, párate y camina, ¿cierto? Y empiece hablamos del sistema, sí, ahí hay un horario en un sistema, ahí hay una Biblia que escogí que voy a leer, un plan de estudio y todo esto, pero eso nunca se va
digamos, a mover hasta que no sea yo disciplinado, ¿no? Mejor dicho, tengo que morir a mi yo, tengo que morir a mis deseos, a mis sueños, a mi pereza y empezar a caminar. Y cuando hago eso, porque ¿qué tal si un futbolista solamente entrena cuando se le da la gana? Entonces, en el partido de fútbol, yo no creo que lo vayan a poner en la cancha, ¿no es cierto? Solo hace 2 veces y después le bajan el sueldo. Entonces, en el mundo cristiano, yo creo que esa parte también la tocamos hoy muy, como se dice, como que, uy, pobrecita la gente porque se nos enoja. Es que, bueno, pero, no sé, yo creo que todavía hay áreas en esta sociedad que nos pide Claro. disciplina. No, Pero bueno, ese es como se dice, no no, olvidar ese no, aspecto de disciplina ahí en todo el, y el, el tema cuando pensamos en sí. esto. Y por eso Hebreos es tan clave como cita que le da sustento a esta sesión que es perseverantes, ¿no? O sea, claro, qué rico en la cumbre de la emoción hacer las cosas es maravilloso. Pero cuando hay cansancio y desánimo, vas a ser perseverante, vas a seguir por eso. Un sistema te ayuda, pero tú tomas la decisión. O sea, Total. lo terrible es que, claro, hay personas que de verdad y quieren aún en el tiempo de desánimo mantenerse, pero no hacen un sistema. Entonces eso pues les juega en contra todo lo que está a su alrededor y en su entorno. Esa era como la sesión de hoy. No, y el sistema es importante porque eso trae orden, pero ese Sí, no por sí solo va a exacto. Y motivarme hasta que no le... facilitan los tiempos de emociones arriba o abajo, Total, facilitan un sistema. total. Pero mañana veremos esa cita bíblica de no sea nunca perezoso, más bien trabaje con esmero y sirva al Señor con entusiasmo, que es Romanos 12:11, porque pues si no tomas la decisión, si cuando el fuego empieza a bajar y hay señales de que el fuego empezó a bajar y tú no haces algo con decisión, pues obvio que te apagarás, ya, se Total. extinguirá el fuego. Entonces, por eso mañana será una sesión muy interesante porque vamos a ver ese componente extra que obviamente falta porque falta esa tercera sesión, a mostrar que, mira, si no hay una decisión, o sea, ya eres claro en tu identidad, ya eres claro en tu sistema y hábito, pero ahora hay fuego que empieza a bajar, emociones que comienzan a fallar, pues obvio que ahí hay que aplicarse, hay que ejercitarse. Eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios mañana en nuestra sesión. ¿Cómo responder cuando el fuego baja? Bueno, pues muy gracias. Quedamos pendientes de la próxima sesión y solamente me queda recordarles que estas enseñanzas, si son de bendición, póngale un me gusta, compártala con otros y si no se ha suscrito en el canal, suscríbase. Y si usted quiere mostrar su agradecimiento dando sus donaciones, puede ir a la página web y ahí encuentra un lugar para hacer donaciones de acuerdo a sus posibilidades. Queremos llegar juntos a todo lugar en América Latina, equipando, capacitando, educando con sana doctrina y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.